Imagina que tienes un objeto invisible que puede empujar o tirar cosas sin tocarlas. Suena a magia, ¿verdad? Pues no lo es. Eso es lo que hace un imán. Hoy vamos a descubrir cómo funcionan realmente. Algunos piensan que los imanes solo atraen los metales porque así es. Parece lógico, ¿no? Pero la verdad detrás de cómo funcionan es mucho más fascinante. Los imanes no hacen magia. Lo que ocurre es que los electrones se mueven y giran dentro del material. Cada electrón actúa como un pequeño imán, con su propia carga y su propio giro. Y eso genera lo que llamamos un campo magnético. Dentro de un imán, millones de estos electrones se alinean. Es como un ejército de pequeños imanes, todos apuntando en la misma dirección. Por eso, un imán tiene un polo norte y un polo sur. Si acercas dos imanes, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Esto sucede porque los electrones tratan de alinear sus campos. Si están en la misma dirección, se refuerzan. Si están opuestos, se repelen. No todos los metales se vuelven imanes. Para que un pedazo de metal sea magnético, sus electrones deben poder alinearse, como en el imán original. Por eso el hierro es tan especial. Permite que sus electrones se alineen y generen un campo fuerte. Y aquí viene una curiosidad. Si calientas un imán demasiado, pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque el calor hace que los electrones se muevan de manera desordenada. El ejército de electrones deja de marchar unido y el imán deja de comportarse como imán. Hablemos del campo magnético. No lo ves, pero está ahí, envolviendo el imán. Piensa en él como líneas invisibles que van del polo norte al sur, curvándose alrededor del imán. Si pones una brújula cerca, la aguja se alinea con esas líneas. Eso no es casualidad. Es el efecto directo de los electrones moviéndose dentro del imán. Los imanes también interactúan con la electricidad. Si haces pasar corriente cerca de un imán, notarás fuerzas curiosas. Esto es la base de motores, generadores y transformadores. Todo lo que mueve nuestra tecnología moderna depende de magnetismo y electricidad trabajando juntos. Un ejemplo cotidiano: los imanes de tu refrigerador. No parece gran cosa, pero ahí tienes millones de electrones alineados, atrapando trozos de metal. Es ciencia pura e invisible. Un punto importante que muchos no notan: el magnetismo refleja propiedades cuánticas. Eso significa que incluso cosas que parecen simples, como los imanes de tu casa, dependen de la física cuántica. Y lo más sorprendente, si rompes un imán en dos, no obtienes un norte sin sur. Obtienes dos imanes completos, cada uno con su polo norte y sur. Esto nos enseña que el magnetismo no está en el material por separado, sino en el orden de los electrones. Antes de seguir, reflexiona. Si tantas cosas de la realidad dependen de partículas y campos invisibles, ¿qué más estamos pasando por alto? Imagina que estás frente a un imán en tu nevera. Parece pequeño y simple, pero dentro de él hay millones de electrones alineados, creando un campo magnético invisible que puede empujar o atraer objetos sin tocarlos. Hoy vamos a explorar cómo estos imanes hacen cosas sorprendentes en nuestra vida diaria. Si colocas dos imanes juntos, puedes ver cómo se atraen o se repelen. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Este comportamiento, que parece simple, es la base de muchos dispositivos que usamos todos los días, desde motores hasta brújulas. Hablemos de la brújula. La aguja se alinea con el campo magnético de la Tierra, pero también responde a cualquier imán cercano. Si acercas un imán a la brújula, notarás cómo la aguja se mueve de forma inesperada. Esto demuestra que los campos magnéticos no se limitan al imán que ves, se extienden a su alrededor e interactúan con otros campos magnéticos. Ahora piensa en algo que seguro tienes en casa: los imanes de la nevera. Puedes pegar un clip o una nota con ellos. Parece trivial, pero lo que estás viendo es una fuerza invisible trabajando. Millones de electrones dentro del imán están alineados, manteniendo el clip pegado sin que haya nada visible que lo sostenga.
Los imanes también se combinan con electricidad para generar movimiento. Si tienes un pequeño motor eléctrico, dentro hay un imán y un bobinado de alambre por donde pasa corriente. La interacción entre el campo magnético del imán y la corriente en el alambre genera movimiento. Es la misma física que usamos en ventiladores, juguetes eléctricos o pequeños motores de laboratorio. Otro ejemplo simple es jugar con imanes y clips metálicos. Si acercas varios clips a un imán, verás cómo se agrupan y se atraen. A veces se forman cadenas, otras veces se repelen si acercas polos iguales. Estos juegos muestran de forma directa cómo los campos magnéticos interactúan, reforzándose o cancelándose según la orientación de los polos. Si colocas dos imanes muy cerca y tratas de separarlos, sentirás resistencia. Esa fuerza que notas es el resultado de millones de electrones alineados tratando de mantenerse en su orientación. Cada pequeño movimiento es como un tirón invisible que no puedes ver, pero puedes sentir. Y aquí hay algo sorprendente. Si rompes un imán en dos, cada parte sigue teniendo polo norte y polo sur. Esto significa que el magnetismo no es algo que exista solo en una parte del material, sino que depende del orden de los electrones dentro de él. Puedes hacer experimentos simples en casa. Coloca un imán sobre una superficie lisa y deja caer un clip metálico desde cierta altura. Observa cómo el clip es atraído antes de tocar el imán. Esto demuestra que el campo magnético actúa a distancia, algo que puede parecer magia, pero es física pura. Si tomas varios imanes y los colocas en fila con polos alternados, notarás que se repelen y atraen de formas interesantes. Es como un juego de empujes y tirones, que ilustra cómo los campos magnéticos interactúan entre sí, reforzándose o cancelándose, según la dirección de los electrones. Incluso algo tan cotidiano como un altavoz tiene magnetismo en acción. El imán dentro del altavoz interactúa con la corriente eléctrica que pasa por la bobina, moviendo el cono y generando sonido. Todo esto ocurre gracias a la misma física que observamos en los imanes de nevera y en los clips. Si colocas un imán cerca de otro objeto metálico pequeño, puedes ver cómo se mueve o se pega. Este efecto, aunque simple, es la misma fuerza que hace funcionar motores y generadores en escala más grande. La diferencia es solo cantidad y tamaño. La física es la misma. Piensa también en cómo los imanes pueden guiar una brújula mientras caminas. La aguja siempre apunta hacia el norte magnético, pero si pasas un imán cerca, se desviará. Esto te muestra que los campos magnéticos son invisibles pero poderosos, capaces de alterar objetos a su alrededor sin contacto físico. Puedes experimentar más. Coloca un imán debajo de una hoja de papel y un clip sobre el papel. Mueve el imán por debajo y verás cómo el clip sigue el movimiento. Esto demuestra que los campos magnéticos pueden atravesar materiales sin perder fuerza. Incluso pequeños juguetes con imanes funcionan con la misma física. Los imanes se atraen, se repelen, mueven piezas y permiten que todo el mecanismo funcione. Cada vez que juegas con ellos, estás observando los principios que gobiernan todo el magnetismo en el universo. Recuerda, el magnetismo no es magia. Es la manifestación de los electrones alineados dentro del material. Cada pequeña interacción que ves es el resultado de millones de electrones actuando al mismo tiempo. Antes de terminar, piensa en esto. Algo tan común como un imán de nevera encierra principios que también hacen funcionar motores, altavoces, brújulas y generadores. La física que gobierna estas cosas invisibles es la misma que explica el universo, desde el movimiento de los planetas hasta los electrones en los átomos. Y así, de manera simple y cotidiana, podemos ver cómo los imanes nos conectan con la física que nos rodea, haciendo que lo invisible tenga efectos visibles y sorprendentes en nuestro día a día. Si te ha gustado el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Hasta pronto, familia.